Hay algo que está pasando en este mundo que la mayoría de la gente no puede ver todavía. Y no porque no tengan ojos, sino porque nadie les ha enseñado a mirar en la dirección correcta. Vivimos en un momento histórico donde los imperios que alguna vez dictaron las reglas del juego están comenzando a mostrar las grietas. Y lo que estamos viendo en México, en Washington, en los tribunales más altos de los Estados Unidos, es exactamente esa fractura haciéndose visible. No es un escándalo aislado, no es una disputa política ordinaria, es el síntoma de un sistema que está cambiando de forma acelerada, y si no entendemos el contexto más profundo detrás de estos titulares, vamos a seguir confundiendo los efectos con las causas. Lo que quiero hacer hoy contigo es exactamente eso, ir más allá del ruido, más allá de la narrativa superficial que nos venden los medios corporativos, y analizar juntos qué significa realmente que Claudia Sheinbaum esté en el ojo del huracán, que Donald Trump siga operando como si las instituciones fueran herramientas personales, y que el nombre de Samuel Alito aparezca de nuevo en una conversación que tiene todo que ver con el poder, la justicia y la moralidad de un país que dice ser el faro del mundo libre. Permítanme comenzar por algo que raramente se dice con tanta claridad como debería decirse. México no es simplemente el país vecino de los Estados Unidos. México es una pieza fundamental en el tablero de una reconfiguración económica global que lleva décadas en construcción y que ahora, en este momento específico de la historia, está llegando a un punto de inflexión que ninguna potencia puede ignorar. Cuando escuchamos hablar de fraude electoral en México, cuando vemos cómo ciertos sectores dentro y fuera del país cuestionan la legitimidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, necesitamos preguntarnos algo que los medios convencionales no preguntan. ¿A quién les sirve esa narrativa? Porque en política internacional, y especialmente en la relación entre México y Estados Unidos, nada sucede en el vacío. Todo tiene un propósito, todo responde a intereses, y esos intereses tienen nombre y apellido, aunque rara vez aparezcan en los titulares. Sheinbaum llegó al poder en un contexto extraordinariamente complejo. Heredó un proyecto político que, independientemente de lo que uno piense sobre él ideológicamente, representó una ruptura con décadas de control oligárquico en México. El gobierno de López Obrador, con todas sus contradicciones, fue el primero en mucho tiempo que se atrevió a cuestionar los acuerdos tácitos que mantenían a las élites económicas mexicanas y a sus socios estadounidenses en una posición de privilegio absoluto. Y cuando llega Sheinbaum, lo hace con una legitimidad electoral que, según los datos, es la más alta en la historia moderna del país. Pero eso, precisamente eso, es lo que la convierte en un objetivo. Porque el poder establecido no teme a los líderes débiles. El poder establecido teme a los líderes con mandato popular real. Entonces quiero construir mi propia comunidad con 1000 suscriptores, y ahorita todavía estoy lejos de esa misión. Entonces suscríbete, dale like y comenta desde dónde estás viendo este video, y conviértete en parte de nuestra comunidad. Solo te tomará un segundo y estaremos un paso más cerca de nuestra misión. Pero piensen en esto, y quiero que lo piensen con toda la profundidad que merece. Cuando Trump habla de México, cuando sus aliados en los medios y en el Congreso levantan el tema del fraude electoral o de la inseguridad o del narcotráfico, no están hablando de México por amor a la democracia mexicana. Están hablando de México porque México, bajo un gobierno soberanista, representa una amenaza para un modelo económico específico que ha beneficiado a corporaciones estadounidenses durante décadas. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, no es simplemente un acuerdo comercial. Es una arquitectura de poder diseñada para asegurar que ciertos sectores de la economía mexicana permanezcan abiertos, vulnerables y dependientes del capital norteamericano. Y cuando un gobierno mexicano dice que va a revisar esos términos, que va a defender sus recursos naturales, que va a poner al pueblo por encima de las ganancias corporativas, inmediatamente se activa una maquinaria de desestabilización que conocemos muy bien desde América Latina. Lo que no nos están diciendo es que la disputa sobre el fraude en México no es realmente sobre los votos, es sobre el litio, es sobre el agua,
Es sobre la posición estratégica de México en un mundo donde las cadenas de suministro globales se están reorganizando y donde la proximidad geográfica con los Estados Unidos es un activo de valor incalculable. China está mirando a México, Europa está mirando a México, y los Estados Unidos saben perfectamente que si pierden el control sobre la orientación política de su vecino del sur, pierden una ventaja competitiva que no pueden recuperar fácilmente. Entonces la pregunta no es si hubo o no fraude en México. La pregunta real es, ¿quién necesita que la gente crea que lo hubo? ¿Y qué ganan con esa narrativa? Ahora bien, esto no significa que debamos cerrar los ojos ante los problemas reales que existen en la democracia mexicana. Cualquier análisis serio tiene que reconocer que México tiene desafíos institucionales profundos, que la violencia del crimen organizado sigue siendo una crisis humanitaria y que la concentración del poder ejecutivo plantea preguntas legítimas sobre el equilibrio democrático. Pero hay una diferencia enorme entre hacer esas preguntas desde un lugar de genuina preocupación por el bienestar del pueblo mexicano y usarlas como pretexto para justificar una intervención política o económica que responde a intereses completamente ajenos a ese pueblo. Y esa diferencia, esa distinción fundamental, es exactamente la que los medios corporativos no quieren que hagamos. Pero piensen en esto ahora desde el ángulo de Trump. Trump no es un fenómeno político aislado. Trump es la expresión más visible y más ruidosa de una crisis estructural del capitalismo estadounidense que lleva décadas gestándose. Cuando la clase trabajadora blanca de los estados del cinturón industrial comenzó a perder sus empleos, cuando las comunidades pequeñas vieron cómo sus economías se vaciaban gracias a la deslocalización productiva que las mismas corporaciones que financian ambos partidos habían promovido, el sistema político necesitaba una válvula de escape, y Trump fue esa válvula. Pero aquí está la ironía profunda, la contradicción que nadie en la televisión mainstream se atreve a señalar. Las políticas económicas de Trump, tanto en su primer mandato como en lo que está proponiendo ahora, no benefician a esa clase trabajadora que dice representar. Los aranceles, la retórica anti-México, la presión sobre Sheinbaum, todo eso tiene un efecto en la economía real que termina lastimando más a los trabajadores que a los millonarios. Porque los millonarios tienen contadores, tienen estructuras offshore, tienen la flexibilidad de mover su capital. Los trabajadores no. Lo que no nos están diciendo es que la guerra arancelaria entre Estados Unidos y México, si escalara, sería devastadora para ambos lados, pero especialmente para las comunidades fronterizas, para los pequeños agricultores, para las familias latinas en Estados Unidos que dependen de cadenas económicas transnacionales que cruzan ese río cada día. Y sin embargo, esa narrativa de confrontación sirve perfectamente para mantener a la gente distraída, dividida, peleando entre sí sobre identidades nacionales, mientras las grandes corporaciones siguen haciendo sus negocios sin interrupciones reales. Y entonces llegamos a Alito. Samuel Alito es un hombre que no debería estar en una conversación sobre México o sobre política exterior, y sin embargo está ahí. Y eso en sí mismo nos dice algo fundamental sobre el momento que estamos viviendo. Alito representa algo más que sus opiniones judiciales polémicas, más que las controversias sobre sus relaciones con donantes billonarios republicanos, más que su posición sobre el aborto o sobre los derechos civiles. Alito representa el intento de ciertas facciones del poder estadounidense de anclar el futuro del país en una interpretación del pasado que sirve a intereses muy específicos. Y cuando esa interpretación del pasado llega a la Corte Suprema, cuando se convierte en jurisprudencia, cuando afecta la forma en que se entienden los derechos, el poder y la rendición de cuentas, sus efectos no se quedan dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Pero piensen en esto con la perspectiva histórica que merece. Los grandes imperios, en su fase de declive, no caen porque sus enemigos sean más fuertes. Caen porque sus contradicciones internas se vuelven insostenibles. Roma no cayó porque los bárbaros fueran invencibles. Cayó porque el modelo económico basado en la esclavitud y la expansión territorial había llegado a sus límites, y las élites romanas fueron incapaces de reformar el sistema porque cualquier reforma real amenazaba sus privilegios.
Estoy viendo algo que se siente estructuralmente similar en los Estados Unidos de hoy. Una Corte Suprema que protege el dinero en la política más que los derechos de los ciudadanos. Un sistema electoral que genera resultados cada vez más cuestionados por sectores significativos de la población. Una economía que sigue produciendo riqueza, pero que la concentra de forma cada vez más escandalosa. Y una política exterior que habla de democracia mientras apoya o derroca gobiernos según la conveniencia de sus intereses corporativos. Lo que no nos están diciendo es que la credibilidad internacional de los Estados Unidos, esa credibilidad que fue durante décadas su activo geopolítico más valioso, está erosionándose de una manera que ningún discurso presidencial puede revertir fácilmente. Cuando un país como México puede señalar las contradicciones del sistema judicial estadounidense, cuando Sheinbaum puede responder a las presiones de Washington desde una posición de legitimidad democrática sólida, cuando el sur global puede señalar con razón que los estándares que Washington exige a los demás no se aplican en casa, eso tiene consecuencias reales en cómo se reorganiza el poder global. Y esa reorganización está ocurriendo ahora mismo, no en el futuro, sino en este momento preciso de la historia. El mundo multipolar que estamos viendo emerger no es un mundo más seguro ni necesariamente más justo, pero es un mundo donde la hegemonía unipolar que definió el orden internacional desde 1991 ya no puede darse por sentada. Y en ese contexto, cada disputa sobre fraude electoral en México, cada confrontación entre Trump y Sheinbaum, cada escándalo en la Corte Suprema estadounidense tiene resonancias que van mucho más allá de sus fronteras inmediatas. Son síntomas de una transición de poder que está en marcha, que es irreversible y que va a redefinir las condiciones de vida de millones de personas en ambos lados de esa frontera. Porque al final, lo que está en juego no es solo quién gobierna México o qué decide la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo que está en juego es si vamos a ser capaces, como sociedades, de construir sistemas económicos y políticos que sirvan a la mayoría o si vamos a seguir permitiendo que las minorías con poder definan las reglas del juego para todos los demás. Y esa pregunta fundamental, es la que debería estar en el centro de cada conversación, de cada análisis, de cada voto que demos y de cada silencio que rompamos.